Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Soy Majobel, bienvenidos a mi canal. Si no te has inscrito, te animo a que te suscribas. Subo videotutoriales todas las semanas. También te invito a que me sigas en mis redes sociales. Allí podrás encontrarme muy fácilmente si me escribes un privado o si comentas. Bueno, después de publicitarme, os presento esta semana esta chambrita que me he inventado. Bueno, que me he inventado. Yo estoy diciendo que todo en crochet creo que está inventado, y desde que tenemos internet, pues muy fácilmente podemos adquirir muchos puntos y muchas cosas que hay por la red. La verdad que eso es una maravilla. ¿Qué queréis que os diga? Es maravilloso. Yo encontré este patrón del punto. Lo del jersey es cosa mía. Pero el patrón, os lo digo por si me pedís el patrón, que muchas pedís el patrón, y yo el patrón escrito es que no lo hago porque el ordenador no me funciona muy bien. Entonces trabajar con una tablet es un horror para escribirlo. Entonces yo a ver si me puedo, cuando pueda arreglar el vídeo, el ordenador, pues a ver si puedo escribiros en mi blog el patrón escrito. Pero vamos, si lo tenéis en vídeo tampoco, yo lo veo mucho más fácil. Entonces encontré el patrón de este punto y me hizo muchísima gracia, y además me encantó porque como son, es que no sé si se aprecia muy bien, pero es un jersey que va combinado en blanco y en rosa. Lo que pasa es que hay mucha luz y casi no se nota, pero está combinado en blanco y en rosa. Todo en varetas, con abanicos, unos abanicos y puntos de cadena. ¿Vale? Luego yo le he hecho unos pasacintas por el cuello. No le he puesto moños, lazos, no le he puesto. No me gustan cómo quedaban. Pero bueno, vosotras podéis aprovechar el pasacintas para poder ponerle unos moños bien bonitos. Además es que yo tengo muy poca gracia en hacer los lazos. ¿Vale? Ahora os lo enseñaré por detrás. ¿Veis qué mono? Es que es monísimo, de verdad. Queda tan original, de las rayas así en vertical, que no es el típico de rayas horizontales. Vale, ahora os lo enseño por detrás. Por detrás va abierto, ¿veis? Yo mi princesa le he puesto unas perlas unas perlecitas de botones, y no las he puesto hasta abajo, porque a mí me gustan los jerseys de bebé de primera puesta, me gusta solamente ponerle los botones pero que vosotras le podéis poner botones hasta abajo, ¿vale? Y nada, aquí también los pasacintas si queréis ponerle unos lazos. Y nada, espero que os guste porque todo lo tejo con mucho cariño, la verdad. Mirad, qué bonito. Voy a venderme un poco, es que me vendo un poco. ¿Vale? Mirad. Yo espero que se note el rosa, las rayas rosas. ¿Veis? Pues nada. Espero que os guste. Si os gusta, por favor, dadle al like. Yo os lo agradezco porque así me posiciona en YouTube y la gente me puede ver más. ¿Vale? Muchísimas gracias por verme. Muchas gracias a todas. Vamos a llegar a los 20.000 ya. Y estoy muy agradecida. Siempre, todas las semanas, os doy las gracias por verme. Y de verdad que os lo doy con todo mi corazón. A todas, a cada una de vosotras. Os quiero. Os vemos en el vídeo, ver el vídeo, y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Para hacer la chambrita necesitaréis lana rosa y blanca o de los colores que vosotros prefiráis. Una lana suavecita apta para bebés.
Esta es una lana que se trabaja con un 3,5, pero yo la he trabajado con un 3. Un ganchillo del número que vayáis a utilizar según la lana que compréis. Unos botones, unos cuentavueltas o marcadores y unas tijeras. Empezaremos haciendo una cadena de 50 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, así hasta llegar a 50. Una vez tenemos los 50 puntos de cadeneta, vamos a subir 3 puntos de cadeneta más. Y ahora, en el cuarto punto, en el primero que viene, vamos a empezar a hacer punto de vareta. Y en todos los puntos de la cadena haremos puntos de vareta. Tenemos las 50 varetas. Ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta, engancharemos, clavaremos la aguja aquí en este primer punto, haremos un punto deslizado y subiremos 3 puntos de cadena, 2 y 3. En el siguiente haremos una vareta y en el otro una vareta. Esto es porque a los extremos, en un extremo y en el otro, vamos a dejar 3 varetas para lo que son las orillas. Vale, ahora haremos punto de cadena, saltaremos un punto y en el siguiente una vareta. Punto de cadena, saltaremos un punto en el siguiente, punto cadena, una vareta. Punto de cadena, saltaremos en el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al otro extremo. Cuando estemos llegando al final de la vuelta, terminaremos como hemos empezado con las 3 varetas en los extremos. ¿Vale? Acordándonos también que en este primer punto que hemos hecho con cadenas también hay que hacerlo. ¿Vale? Daremos la vuelta y empezaremos la vuelta número 3. Introduciremos el ganchillo en el primer punto y haremos la misma operación que hemos hecho anteriormente, con un punto deslizado y subiremos 3 puntos de cadeneta, 1, 2 y 3. Y haremos las varetas. Y ahora, en cada agujerillo de estos vamos a hacer 2 varetas, 1 y 2. Donde queda la vareta haremos una vareta. En el agujerillo 2, que son los aumentos. Donde queda la vareta haremos una vareta. ¿Vale? La secuencia va a ser esa. En cada agujerillo 2 varetas y donde queda la vareta, la que queda. ¿Vale? Terminaremos la tercera vuelta con, ¿veis? Las 3 varetas.
La cuarta vuelta empezaremos como anteriormente con el primer punto y luego las 3 cadenas, deslizándolo, y en todos los puntos vamos a hacer una vareta solamente. De paso que vamos a volver, contaremos los puntos que tenemos. ¿Vale? En todos los puntos una vareta. Habremos terminado la cuarta vuelta con sobre unos 73 o 75 puntos. Comenzaremos la quinta como hemos estado haciendo hasta ahora, introduciendo el ganchillo, punto deslizado y 3 puntos de cadeneta. Y las 3 primeras varetas. A continuación, después de las 3 varetas del comienzo, vamos a hacer un aumento, que son 2 varetas en el mismo punto. 2 varetas, 1 y 2, y un aumento. 1 y 2. ¿Veis? De nuevo la secuencia, 2 varetas, 1 y 2 y un aumento en el siguiente. Y así sucesivamente hasta finalizar la vuelta 5. Terminaremos la vuelta número 5 con 97 puntos o de 97 a 100 puntos, ¿vale? Todo desde que hemos empezado con 50. Ahora la vuelta número 6 comenzamos como siempre con punto deslizado dentro del primer punto y 3 puntos cadena. Y vamos a hacer en cada punto una vareta sin ningún aumento. La vuelta número 6, todo varetas sin ningún aumento. Empezaremos la vuelta número 7, ¿vale? Y haremos las 3 primeras varetas. Las cadenas las contamos como varetas, como una vareta. Y entonces vamos a hacer un aumento después de las 3 varetas. Y ahora otras 3 varetas, 1, 2 y 3. Y en el siguiente punto un aumento. 2 puntos juntos. De nuevo 3 varetas, 1, 2 y 3 y un aumento. Y esta va a ser la secuencia hasta finalizar la vuelta. 3 varetas, un aumento, 3 varetas, un aumento. Terminaremos la vuelta número 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sobre unos 120 puntos, ¿vale? Comenzamos la vuelta número 8 y esta va a ser igual que la número 2, es un pasacintas, porque voy a pasar unas cintas por aquí, por aquí y por esta vuelta, porque esta vuelta es la penúltima. Entonces hacemos las 3 varetas,
y haremos como la vuelta número 2. Punto de cadeneta, saltamos uno, el siguiente, vareta. Punto de cadeneta, saltamos uno, el siguiente, vareta. Punto de cadeneta, saltamos uno y en el siguiente, vareta. Perdón. Punto de cadeneta, y saltamos uno y el siguiente, vareta, y así sucesivamente hasta terminar la vuelta. Bueno, hemos terminado la vuelta número 8. Voy a hacer una última vuelta. En esta última vuelta lo que quería comentaros es que si lo queréis hacer más grande, igual que si no queréis hacer pasacintas, pues sabéis que en esta vuelta, que es la número 8, pues hacéis varetas, ¿vale? Si lo queréis hacer más grande, una novena o una décima, entonces esto se hace varetas, no se hace pasacintas, y en la siguiente vuelta tendríais que aumentar 4 varetas y un aumento, 4 varetas, un aumento, 4 varetas y un aumento. Si queréis una quinta, queréis hacerlo más grande aún, pues en la siguiente haríais normal y en la próxima haríais 5 y un aumento, 5 y un aumento, 5 y un aumento, ¿vale? Entonces ahora esta va a ser la vuelta número 9 y va a ser la del final del canesú. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es todo varetas sin ningún aumento, porque con los 120 puntos que hemos conseguido ya, pues tenemos suficiente. Pero si vosotras quisierais hacerlo más grande, ya os digo que en esta vuelta vosotras tendréis que añadir, si hemos hecho 3 varetas, un aumento, pues en la próxima 4 varetas, un aumento. ¿Vale? Aquí haremos una vareta y donde hay una vareta, vareta, y donde está el agujero, una vareta. Y entonces el jersey lo podéis hacer lo grande que vosotras queráis. Todo, tenéis que tomar la medida del cuellecito del bebé. Y si no tenéis la medida, pues lo miráis por internet, en Google, lo tecleáis y os... Contorno de cuello de bebé de 3 meses. Esto lo he hecho más o menos para una primera puesta, los 3 primeros meses, vamos, esta ya. Si lo queréis hacer para 6 meses, pues tendréis que añadir unas vueltas más de canesú y hacerlo como yo os he dicho. En esta vuelta tenéis que hacer 4 más aumento, 4 más aumento, 4 más aumento. ¿Vale? Si vosotras quisierais hacer, ya os digo, el contorno del cuello, es igual que si vosotros queréis hacer un jersey para un adulto o para un niño de 7 años, pongamos. Tenéis que hacer lo que es el contorno del cuello, ¿vale? Le añadís un punto o un centímetro y entonces ponéis todas las cadenas de ese contorno, o mismamente no hace falta ni que lo midáis, hacéis las cadenas y le ponéis en el cuellecito y lo medís, ¿vale? Y los pasos son los mismos. Tenéis que empezar añadiendo primero una vuelta, en esta hemos empezado en la tercera vuelta, pero casi siempre es en la segunda donde se aumenta. Lo que pasa es que yo al hacer el pasacintas quería que quedara así como un poquito de cuellecito, ¿vale? Entonces, para todo es igual. El aumento y una vareta, aumento, una vareta, aumento, una vareta. Se hace otra vuelta, la vuelta
la siguiente vuelta no se aumenta y en la siguiente serían 2 varetas, un aumento, 2 varetas, un aumento, 2 varetas, un aumento. Entonces se volvería a hacer la vuelta en el otro que no se aumenta y en la siguiente 3 varetas, un aumento, 3 varetas, un aumento. Y así sucesivamente. Se hace un canesú redondo para lo que queráis. Hasta para mí, que soy bien grande. Bueno, ahora hacemos esta vuelta y terminamos el canesú. Tenemos el canesú terminado. Lo vamos a dividir en 5 partes. 2 partes para las mangas, una parte para el delantero y 2 partes para la espalda. ¿Vale? Entonces, yo lo he dividido de la siguiente manera. Siempre se ponen unos pocos puntos más para las manguitas que para los delanteros o las espaldas, según lo que queráis vosotras poner. En la espalda lleva 19 y 19. En las mangas 23 y 23. Y en el delantero 38. ¿Vale? Son 122 puntos. Sobre 120-122 puntos os tiene que salir el canesú. Siempre acordaros, si lo hacéis un poco más grande, que siempre las mangas llevan unos puntitos más que lo que es pues lo que queráis trabajar. Si queréis esto que sea la espalda o que sea el delantero.